vamos a ver cómo las ecuaciones de Lagrange nos sirven para hacer modelos. Los modelos son muy prácticos en control. A veces queremos controlar un sistema y no necesitamos un modelo porque tiene una dinámica muy simple y ajustando algunas ganancias, algunos parámetros, obtenemos el objetivo de control. Pero hay sistemas con dinámicas complicadas o queremos que tengan muy poco error, muy precisos, muy exactos, y para analizarlos, estudiarlos y poder diseñar un buen control necesitamos un modelo. Un modelo a veces le ponemos muchos detalles o pocos detalles, hay que hacer un balance, ¿no? Cuanto más detalles o consideraciones pongamos, va a ser más complicado de analizar. Así que bueno, hay un balance de qué simplificaciones le hacemos al modelo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero ¿cómo hacemos un modelo? ¿No? Entonces vamos a trabajar con sistemas físicos donde los modelos se obtienen planteando ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Cómo llegamos a estas ecuaciones diferenciales? Con leyes físicas como la segunda ley de Newton. O también con estas ecuaciones de Lagrange, que vamos a ver que tiene algunas ventajas. Y entre ellas podemos decir que, bueno, que tratamos con coordenadas que llamamos generalizadas, porque vamos a tratar del mismo forma un tipo de variables de cartesianas, polares, eléctricas. Sí, va a haber como una mezcla de variables. Incluso no sirve solo para sistemas físicos, sino para otro tipo de sistemas como eléctricos o de otras ciencias. ¿Por qué? Porque se hace un planteo energético. Entonces la energía puede venir de distintas formas, ¿no? Aunque ahora lo vamos a ver para física. La forma de cómo llegar a estas ecuaciones de Lagrange se las dejo en un apunte, pero hay dos caminos, uno usando sistemas de partículas, que es un camino bien físico, y otro usando sistemas variacionales, donde ahí viene el sentido más amplio, donde se ve que todo sistema siempre va a elegir el camino que le resulte de mínima energía. Eso lo dejo para que lo vean, que esté interesado en ver de dónde surgen estas ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es usarlas directamente para obtener el modelo. El modelo resultante va a ser un conjunto de ecuaciones diferenciales. ¿Cuántas ecuaciones? Va a depender de cuántos grados de libertad tenga este sistema. ¿Cuántos grados de libertad? Va a ser cuántas variables, cuántas que vamos a llamar coordenadas generalizadas necesitamos. O sea, para describir en todo instante de tiempo el sistema, ¿cuántas variables necesito? Esas son las coordenadas generalizadas, que tenemos que pedir que sean independientes. Entonces yo voy a hablar un poco en este ejemplo que voy a usar para introducir el tema, para que vayan entendiendo cada uno de los conceptos. En el caso del péndulo simple, entonces para describir el movimiento, ¿cuántas variables necesito? Se mueve en un plano, entonces con dos variables, por ejemplo, pueden ser x, y. Lo que pasa es que estas variables no están libres, porque sabemos que x cuadrado más y cuadrado es lo que está sujetando a la masa desde el centro del pivot, es igual a l cuadrado. Entonces, las coordenadas generalizadas tienen que ser variables independientes. Cuando no son independientes hay restricciones, se llaman ligaduras. En este caso especial se llama ligadura holónoma. Porque puedo representar esta restricción o esta ligadura como una función o un funcional entre las variables. Quiere decir que no están libres estas variables, o que podría despejar x en función de y o y en función de x. Entonces, cada ligadura va a reducir los grados de libertad. Si bien tengo dos variables, no puedo elegir estas dos variables porque no son independientes. Puedo despejar x o puedo despejar y quedarme con una sola variable. Si lo veo desde el punto de vista en polares, también tengo una restricción que es r, el radio es constante, es l, ¿no? Y θ sí queda libre. Entonces esta sería la ligadura en cartesianas y esta otra ecuación sería la ligadura con variables polares. Me resulta más cómodo, podría plantearlo en cualquiera de los dos sistemas,
pero me doy cuenta que con una sola variable yo puedo describir en todo instante de tiempo cómo está este sistema. O sea que en realidad este vector en este caso particular va a contener una única coordenada generalizada que es independiente, ¿no? Es importante entonces que sea independiente. Y bueno, ¿y qué es el lagrangiano, no? Porque esta es la ecuación de Lagrange. ¿Qué es el lagrangiano? Bueno, el lagrangiano es un funcional que es la resta de la energía cinética menos la energía potencial del sistema. En realidad, este lagrangiano L va a depender, va a ser funcional de las coordenadas, de las derivadas, o sea, de la velocidad, y del tiempo podría depender también, ¿sí? ¿Qué son estas fuerzas que aparecen acá como fuerzas no conservativas? Bueno, en realidad podemos hablar de que en todo sistema existen fuerzas generalizadas. Y estas fuerzas generalizadas las vamos a separar en dos grupos, las que provienen de una energía potencial, que son las fuerzas conservativas, o sea que va a ser menos el gradiente de una energía potencial, más otras fuerzas que no son conservativas, ¿no? Entonces vamos a poder entonces desarmar las fuerzas generalizadas en estos dos términos, las conservativas y las no conservativas, donde acá aparece la energía potencial, ¿no? Que es parte del lagrangiano. Entonces, ¿cómo son los pasos de, para llegar a las ecuaciones de Lagrange? Elegir las coordenadas generalizadas, que tienen que ser variables independientes, plantear las energías cinética y potencial, armar el lagrangiano y luego construir las ecuaciones con la formulita esta de las ecuaciones de Lagrange. Y vamos a tener que poner de este lado las fuerzas que no provengan de energía potencial. Pueden ser fuerzas externas, pueden ser disipativas. Vamos a verlo entonces con el ejemplo. Entonces ya elegimos nuestro vector, que en este caso tiene un solo elemento, de coordenadas generalizadas. Entonces el próximo paso es describir la energía potencial. ¿Qué fuerzas conservativas hay en este sistema? Bueno, está sobre la Tierra, ¿no? Entonces la energía potencial viene dada por la gravedad. ¿Y cómo es la energía? ¿Se acuerdan cómo es la energía potencial? Depende de la altura, o sea, va a ser mg por la altura. ¿Cómo podemos medir la altura? Este es el ángulo θ que me describe el movimiento o el estado del sistema en todo instante de tiempo. Y vamos a suponer entonces que este punto de acá, que sería cuando el péndulo está en la posición vertical hacia abajo, corresponde a altura 0. Entonces, cuando está en esa posición θ, esta distancia sería la altura. Pero esta distancia, ¿cómo la puedo calcular? Esta es la longitud del péndulo, L, y le tengo que restar L por coseno de θ. Entonces, ¿cómo calculo h? mg. En lugar de h puedo poner L menos L por coseno de θ. O saco factor común L y pongo 1 menos coseno de θ. Entonces, próximo paso es encontrar la energía cinética. ¿Cómo es la energía cinética de este sistema? Un medio es una masa puntual, estamos considerando que es un punto, ¿no? Entonces es un medio de la masa por el módulo de la velocidad de ese punto al cuadrado. ¿Y cómo calculamos la velocidad de ese punto? Es un movimiento rotacional donde el radio está constante, entonces la velocidad tangencial que me da ahí el punto S va a ser la longitud o sea, el radio por la velocidad angular. Bueno, al cuadrado
Vamos a calcular primero el módulo. Ese es el módulo y después lo reemplazo por él. Entonces, ¿cómo queda la energía cinética? 1/2 de la masa por L cuadrado por θ punto, la velocidad angular al cuadrado. Entonces ya podemos construir el lagrangiano. El lagrangiano del sistema, entonces, es la energía cinética menos la potencial. 1/2 de la masa por L cuadrado, θ punto cuadrado, menos la energía potencial, mg, L por 1 menos coseno de θ. Y ya tengo todo lo necesario para poder escribir las ecuaciones de Lagrange. Vamos a calcular primero estas dos derivadas. La derivada con respecto a θ punto derivo con respecto a θ punto. Generalmente sucede que la energía cinética depende de las velocidades, puede ser que dependa también de las coordenadas y las velocidades, pero la energía potencial solo va a depender de las coordenadas. Entonces la derivada con respecto a θ punto me va a quedar 2, como está al cuadrado, se simplifica con 1/2, queda m L cuadrado por θ punto. Y la derivada de L con respecto a θ, tengo acá un menos, acá tengo otro menos, cuando derivo el coseno aparece otro menos, o sea que va a quedar menos mg L, y la derivada del coseno es menos el seno, ya puse el menos, seno de θ. Entonces ya puedo construir la ecuación de Lagrange. Tengo que derivar, esta primera derivada la tengo que derivar ahora con respecto al tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo es, entonces, lo único que depende del tiempo es θ punto, entonces queda m L cuadrado por θ 2 puntos. Menos la derivada que ya tiene un menos, entonces va a quedar más mg L seno de θ. Lo voy a igualar a 0, o sea, si considero que no hay ninguna otra fuerza, o sea, vamos a pensar que es un péndulo libre sin fricción, o sea, no hay ninguna otra fuerza externa aplicada. ¿Y qué podría haber una fuerza externa? Como la coordenada es un ángulo, las fuerzas, como son también fuerzas generalizadas, la fuerza va a ser algo que cuando multiplique por la coordenada tenga unidades de trabajo o de energía. En el caso de variables angulares, las fuerzas generalizadas son torques. Entonces uno podría tener un torque externo, qué sé yo, algo que está haciendo un motor ahí, que está moviendo el péndulo. Podría haber un rozamiento, una energía disipativa, una fuerza, por ejemplo, viscosa, y eso iría de este lado. Vamos a pensar que tenemos fricción. Entonces va a haber una fuerza que no es conservativa. Entonces, ¿dónde va a quedar? De este lado. ¿Y cómo sería en ese caso? Vamos a suponer que hay un torque de rozamiento que es proporcional a la velocidad y en sentido contrario, ¿no? Se va a poner. Entonces, en ese caso, es la misma ecuación, porque el lagrangiano va a ser todo idéntico y va a cambiar, que va a haber un término acá con una componente que corresponde a la fuerza no conservativa o disipativa. Y si podemos considerar que también le incorporamos una fuerza externa, un torque externo, o por ejemplo un motor en el pivot, vamos a poner un torque externo. Y fricción. Entonces el modelo, ¿cómo va a quedar? Va a quedar la parte del lagrangiano de las energías va a ser la misma. Entonces esa parte es la misma.
Lo que cambia es que acá me queda el torque externo menos la fuerza disipativa. Entonces son tres situaciones donde lo único que cambia son las fuerzas no conservativas. Bueno, resumiendo, entonces los pasos es, primero analizamos el sistema con cuántas variables independientes, coordenadas generalizadas, podemos describir este movimiento. En este caso tenemos una sola, o sea, va a ser un solo grado de libertad, va a ser una única ecuación de Lagrange. Porque acá tenemos Q es un vector y acá derivamos con respecto a cada una de las componentes de vector. Por eso aparece una ecuación por cada variable o cada componente del vector de coordenadas generalizadas. Una vez que tenemos definido bien las coordenadas, pasamos a analizar las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas y las no conservativas? Las no conservativas van al segundo miembro. Las conservativas me van a definir entonces la energía potencial. Armamos la energía potencial, luego la energía cinética, armamos el lagrangiano como la diferencia entre energía cinética menos energía potencial, y empezamos a encontrar cada uno de los términos de las ecuaciones de Lagrange. Derivamos con respecto a la coordenada derivada, con respecto a la coordenada sin derivar, armamos, igualamos a las fuerzas no conservativas, que en este caso consideramos tres situaciones diferentes: libre sin fricción, con fricción viscosa y con un torque externo y fricción viscosa. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo, una simplificación del ejemplo del péndulo en el carrito. Vamos a suponer que tenemos dos masas puntuales para simplificar. Una masa que se desplaza sobre la superficie horizontal y sobre esa masa cuelga un péndulo de longitud L y masa M minúscula. Entonces, ¿cuántas variables necesitamos para describir este sistema? Y con dos nos damos cuenta que son necesarias, ¿no? Porque hay restricciones, ¿no? Pero si yo fijo una coordenada cartesiana para la posición de la masa M mayúscula y otra coordenada angular para ver la oscilación del péndulo. Acá hay fuerzas de ligadura, por eso me quedan 2 grados de libertad, nada más, dos variables. Porque hay una ligadura que me restringe el movimiento de la masa que se desplace en un sentido solamente horizontal, que está apoyada sobre una base, y el péndulo, ¿no?, que está oscilando atado a una cuerda de longitud L o una varilla de longitud L, donde está restringiendo, ¿no?, que solo permite ese movimiento rotacional. Entonces la ventaja de este método es que no vamos a tener que plantear esas fuerzas de ligadura, la ligadura que sostiene a la masa M mayúscula sobre la base o la ligadura que sostiene la masa del péndulo. Entonces esa es una gran simplificación, porque no vamos a tener que eliminar esas fuerzas de ligadura porque directamente no aparecen, porque esas fuerzas no realizan trabajo. Entonces, bueno, vamos a escribir el vector, primero el vector de coordenadas generalizadas. Entonces Q ahora va a tener dos componentes, una que va a ser la posición angular del péndulo y otra que va a ser el desplazamiento de la masa M mayúscula. Entonces, ¿qué fuerzas intervienen aquí? Bueno, en principio vamos a despreciar los rozamientos y externos, solamente hay lo que está aquí. Entonces vamos a considerar que solamente tenemos la gravedad como fuerza conservativa. Entonces vamos el segundo paso sería la energía potencial. ¿Qué sucede? La masa M está siempre a la misma altura, entonces no varía la energía potencial. Entonces podemos decir que la masa tiene una energía potencial constante, o podemos pensar que la energía potencial de esa masa es cero. Así que podemos directamente despreciar
o no considerar que la energía potencial va a depender de esta variable x para la masa. Pero ¿qué pasa con este punto? La otra masa sí varía la altura, entonces va a ser mg por la altura, y es similar al caso que analizamos recién, ¿no? Va a depender entonces de, de a L le tengo que restar la proyección con el coseno, o sea, va a ser mg por L por 1 menos coseno de tita, ¿no? Este 1 menos coseno de tita me da justamente la altura de la masa m del péndulo. Bueno, entonces quedó similar al caso anterior la energía potencial, pero ¿qué sucede con la energía cinética? Comencemos por la masa que se mueve en sentido horizontal. Es un movimiento lineal, entonces es muy sencillo, es puntual, consideramos que es un punto, entonces va a ser un medio por la masa, por la velocidad, que va a ser x punto al cuadrado. Más otro término donde acá sí se complica. Bueno, entonces vamos a ver cómo describir este punto para luego sacar la velocidad. R sería el vector posición de ese punto. Entonces tenemos una composición de movimientos, porque esto está rotando con respecto a este punto que se van desplazando según x. Entonces la distancia va a ser, según x, va a ser x más L seno de tita. Esto con la componente según el versor y. Y según el versor j, va a tener una componente que va a ser L o menos L coseno de tita. Bueno, entonces calculamos la velocidad, derivamos x punto, derivo con respecto al tiempo, entonces acá la variable tita punto por L por coseno de tita, y derivo esto con respecto al tiempo. La derivada del coseno es menos seno, como tengo un menos me queda más, entonces va a ser L tita punto por el seno de tita según j. Vale, lo que quiero sacar es el módulo de la velocidad al cuadrado. Entonces va a ser x punto más tita punto L coseno de tita al cuadrado más L tita punto seno de tita al cuadrado, ¿sí? Entonces acá desarrollamos estos cuadrados y me va a quedar x punto cuadrado más 2 tita punto x punto L coseno de tita más tita punto L cuadrado coseno cuadrado de tita, y acá me queda lo mismo pero con seno cuadrado de tita. Entonces acá puedo juntar estos dos términos, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entonces queda acá tita punto al cuadrado. Ya me olvidé el cuadrado. Entonces queda coseno cuadrado más seno cuadrado, simplifica 1, simplificamos y nos queda tita punto al cuadrado, L cuadrado. Bueno, ya tengo la expresión del módulo de la derivada de la velocidad al cuadrado. Entonces me va a quedar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, el módulo de la velocidad al cuadrado, x punto cuadrado más 2 por tita punto x punto L coseno de tita más tita punto por L cuadrado. Y ya teníamos la energía cinética. Bien, el próximo paso entonces es armar el lagrangiano. L, ¿a qué va a ser igual? La energía cinética. Podemos juntar este término con este. Vamos a ir agrupando así, nos queda más sencillo. Un medio de m grande más m chica por x punto al cuadrado
más este me va a quedar, se va a simplificar acá y me va a quedar m por tita punto x punto l coseno de tita más 1/2 m tita punto, el tita punto este era cuadrado, yo me lo olvidé, tita punto cuadrado l cuadrado, ¿sí? Le tengo que restar ahora la energía potencial, mg L 1 menos coseno de tita. Acá puedo juntar este coseno que tengo acá, coseno de tita, mgl, acá tengo ml coseno de tita. Puedo juntar este con este, ¿no? Para simplificar un poco las expresiones y dejar esta constante acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar? M, saco común m, l coseno de tita y me queda este término de acá va a quedar m l coseno de tita y acá me queda multiplicado por tita punto x punto menos menos queda más g más 1/2 m tita punto cuadrado l cuadrado menos mg l, que es una constante, entonces eso no va a influir mucho, y acá nos queda 1/2 de m más m por x punto al cuadrado. Esta entonces es la forma más compacta que tenemos para el lagrangiano. Entonces vamos a ver ahora cómo quedan las derivadas. Vamos a derivar con respecto a x punto. Vamos a derivar con respecto a x punto. Aparece acá y aparece acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? O sea, tengo dos variables. Entonces, me van a quedar dos ecuaciones de Lagrange, ¿no? Entonces, primero empezamos con respecto a la coordenada... Bueno, vamos a empezar con respecto a tita, porque las ordené al revés. Vamos a empezar primero con respecto a tita. O sea, tita punto. Como están ordenadas ahí. Entonces, tita punto aparece aquí y aparece aquí, ¿sí? Entonces, derivo con respecto a tita punto. Esto me da 0 y acá me va a quedar, entonces, esta constante m l coseno de tita por x punto, ¿no? Porque derivé con respecto a tita punto. Y este término me va a quedar 1/2 por el 2, este me va a quedar entonces m por tita punto por l cuadrado. Y ahora hago la derivada de l con respecto a tita. La derivada con respecto a tita, tita aparece acá. Entonces, ¿cómo va a quedar? M L, la derivada del coseno es el menos seno. Entonces va a quedar menos seno de tita. Y todo esto es una constante multiplicando. Tita punto por x punto más g. Y nada más depende de tita. Ahora vamos a hacer la derivada de L con respecto a x punto. Con respecto a x punto aparece aquí y aparece aquí. Entonces va a ser 1/2 de m más m. Como está al cuadrado se simplifica el 1/2. Entonces no lo vamos a escribir. Por x punto más, derivo con respecto a x punto acá, entonces ¿qué me va a quedar? M L coseno de tita por tita punto. ¿Y qué pasa con la derivada? Acá no hay nada que dependa de x, entonces la derivada de L con respecto a x
es igual a 0. Entonces, juntando estas dos ecuaciones y esta ecuación, armamos las ecuaciones de Lagrange, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Las ecuaciones de Lagrange vamos a anotarla acá para recordarlas. Es la derivada con respecto al tiempo, de la derivada parcial de L con respecto a Q punto menos la derivada de L con respecto a Q, igual las fuerzas no conservativas. Por ahora van a ser 0, después vamos a analizar qué fuerzas conservativas no conservativas pueden aparecer. Entonces, primero Q punto, Q vamos a elegir θ. Entonces, tengo que poner este término, lo tengo que derivar con respecto a el tiempo. Así que bueno, este es un poco complicado porque θ depende del tiempo, X punto depende del tiempo y acá θ punto depende del tiempo. Entonces vamos a derivar esto primero con respecto al tiempo. ¿Cómo me va a quedar? Derivo con respecto a θ por θ punto, ¿sí? Entonces me va a quedar ml, la derivada del coseno es menos seno de θ por θ punto por x punto. Y ahora derivo con respecto a x punto. Entonces me va a quedar más ml coseno de θ, y como derivé con respecto a x punto me queda por x dos puntos, ¿sí? Más m θ, podemos poner L primero, L cuadrado, por θ dos puntos, ¿sí? Entonces ya hice toda la derivada, me parecen dos términos porque acá tengo un producto de dos cosas que dependen del tiempo y acá uno solo, ¿sí? Entonces me quedan estos tres términos. Menos la derivada esta, como tengo este menos, me va a quedar más ml seno de θ por θ punto por x punto más g. Y acá yo veo igualado, vamos a igualarlo a 0 primero. Pero ¿qué veo? Que este término, ml seno de θ, x punto, θ punto, es el mismo que está acá con signo contrario. Entonces se simplifica. Simplifico este con este y me queda entonces ml coseno de θ, x dos puntos, más ml θ dos puntos, y acá solo me queda, este se eliminó, queda más ml seno de θ por g igualado a 0, porque no estamos considerando ninguna fuerza conservativa. Esa es la primera ecuación de Lagrange con respecto a la coordenada θ. Ahora vamos a hacer con respecto a la coordenada, vamos a ponerle un 1 así para que sea la primera ecuación de Lagrange. Vamos a hacer la segunda. La segunda tengo que derivar entonces esto con respecto al tiempo. Acá hay un término y acá otra vez tengo un producto. Entonces el primer término con respecto al tiempo va a quedar m más m por x dos puntos. Y ahora derivo como si fuese un producto. Más m, la derivada del coseno es menos ml seno de θ por θ punto, por este otro θ punto me queda por θ punto al cuadrado. Y ahora derivo el producto con respecto a θ punto. Entonces va a quedar más ml coseno de θ por la derivada que es θ dos puntos. Menos 0, porque no hay términos, y lo igualamos a las fuerzas no conservativas que en este primer paso van a ser 0. Así que este es el modelo que llegamos, las dos ecuaciones de Lagrange para este pequeño sistema simple sería como una especie de carrito con un péndulo. Estamos pensando que está solo, libre, que tiene algún movimiento, una condición inicial, que no hay rozamiento. Pero ¿qué pasaría si consideramos que hay rozamiento? Si hay un rozamiento con respecto al movimiento del péndulo,
o sea que va a depender de la coordenada tita, entonces el rozamiento va a aparecer, la fuerza no conservativa de rozamiento proporcional a tita va a aparecer en este miembro, en la primera ecuación. Si hay un rozamiento entre el carrito y la base o el movimiento de la masa M y la que está arriba, que se mueve en forma horizontal, entonces ese rozamiento depende solamente de X. Entonces ese va a aparecer en esta segunda ecuación, como una fuerza no conservativa. Si le aplicamos una fuerza externa al carrito, entonces también va a aparecer en este término. Así que bueno, ese es un ejemplo un poco más complicado, pero imagínense ustedes si tendríamos que haber hecho para cada uno de los cuerpos el diagrama de cuerpo aplicando la segunda ley de Newton. Teníamos que poner las fuerzas de ligadura, eliminar las fuerzas de ligadura. Acá creo que se nota que la ventaja de usar esta metodología lagrangiana, cómo se simplifica. Bueno, lo más complicado fue plantear la velocidad de este punto, pero en realidad tuvimos que sacar solamente el módulo de la velocidad, porque siempre las energías aparecen en términos escalares, ¿no? Y no tenemos esa complicación de trabajar con vectores. Espero que haya quedado claro. Bueno, hasta ahora planteamos energías en sistemas en masas puntuales, pero ¿qué sucede si trabajamos con cuerpos rígidos? Vamos a ver algunos teoremas que nos ayudan a este planteo. El primer teorema dice que cualquier movimiento general en el plano, por ahora vamos a trabajar en el plano para simplificar, un cuerpo rígido se explica como la combinación de dos movimientos más simples. O sea, todo movimiento en un cuerpo rígido lo podemos descomponer en una traslación tomando como referencia un punto cualquiera del cuerpo y una rotación con respecto a ese punto. Así que siempre es una rototraslación, digamos, eligiendo un punto como eje. Entonces, cuando queremos plantear, con el otro teorema, cuando queremos plantear la energía cinética de un sólido rígido, la podemos expresar como una suma de la energía cinética de traslación del centro de masa más la energía cinética de rotación en torno al centro de masa. Entonces esto nos simplifica entonces el planteo de la energía cinética en un rígido. Y bueno, a veces elegimos, en este caso elegimos como el centro de rotación el centro de masa, pero también dijimos que podríamos elegir otro punto. Entonces, ¿qué sucede cuando el centro de rotación no es el centro de masa? Bueno, entonces uno puede usar el teorema, llevar el momento de inercia del rígido, si lo tenemos calculado con respecto a otro punto, de ejes paralelos, que es muy sencilla con esta formulita de los ejes paralelos del teorema de Steiner. Así que espero que con estos consejos puedan plantear las energías cinéticas en el modelo que tienen que hacer en el informe 1.